Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento bíblico, sino una historia demoledora sobre la fe inquebrantable de una madre y la distancia abismal que a veces sentimos de Dios. Esta es la odisea de Elena y su hijo Marcos, un hombre que, en la cima de su éxito, sentía a Dios más lejos que nunca. Prepárate para el shock de un funeral solitario, una promesa rota que desató una tormenta, y la revelación final de que, incluso en el valle más oscuro, Dios está tan cerca como el último latido del corazón de una madre. Soy el padre Daniel, y esta carta, el último deseo de Elena, me obliga a compartir su verdad. Cuando sientas que Dios está lejos, mira esto. Si te sientes abandonado, si el éxito te ha vaciado el alma, o si la fe de tu infancia es ahora un recuerdo distante, quédate, porque al final de este relato te entregaré la fórmula incondicional para sentir la presencia de Dios en cada detalle de tu vida, y descubrirás que Él nunca se ha ido, solo espera que lo busques donde menos lo esperas. Elena era una mujer de 85 años, cuyo rostro era un pergamino de bondad y cuyo corazón albergaba una fe tan profunda que parecía inquebrantable. Su vida, humilde y sencilla en un pequeño pueblo costero, giraba en torno a su hijo único, Marcos, y su devoción a la Virgen María. Cada mañana, con su rosario de cuentas de madera desgastada, rezaba por Marcos, pidiendo que Dios lo guiara, a pesar de la distancia que él había puesto entre ellos. Marcos, por otro lado, era el epítome del éxito moderno. Un arquitecto renombrado vivía en la bulliciosa capital, rodeado de rascacielos de cristal y acero. Su vida era una vorágine de proyectos ambiciosos, reuniones de alto nivel y el constante zumbido de su teléfono. Había crecido en la fe de su madre, pero la realidad del mundo corporativo lo había convencido de que Dios era una idea romántica, incompatible con la pragmática necesidad de controlar su propio destino. Para Marcos, Dios no estaba lejos, simplemente no estaba en su agenda. La distancia entre madre e hijo no era geográfica, era espiritual. Elena lo visitaba de vez en cuando, siempre llevando el aroma del mar y una pequeña imagen de la Virgen. Marcos la recibía con una cortesía fría, escuchando sus historias de la parroquia con una sonrisa forzada. Madre, entiendo tu fe, pero mi vida es otra. Aquí hay que ser realistas, no milagrosos, le decía Marcos, sin comprender el dolor en los ojos de su madre. Elena solo le pedía una cosa: cuando me vaya, quiero que reces el rosario en mi funeral, Marcos, y quiero que después vayas al faro, nuestro faro, y lances al mar este medallón de la Virgen, pidiendo que te guíe. Es el de mi abuela, es mi último deseo. Marcos, para acallar su conciencia, le prometió que así lo haría. Era una promesa vacía, un ritual que no creía cumpliría. Elena murió en silencio, una mañana de invierno. Marcos, inmerso en un proyecto crucial, solo pudo llegar al funeral justo a tiempo. No había orquesta, solo el triste sonido de las olas rompiendo en la orilla del pueblo. El funeral fue un acto protocolario, frío y solitario. Marcos se negó a rezar el rosario. Padre, le dijo al párroco, padre Antonio, no creo, no sería honesto. El padre Antonio, un hombre de mirada sabia, simplemente asintió. Tu madre sabía que no creías, Marcos, pero ella creía por ti. Marcos regresó a la capital y el medallón de la Virgen, el último deseo de su madre, quedó olvidado en el bolsillo de su traje. La distancia con Dios, que antes era una elección, ahora era un abismo insondable. El éxito no llenaba el vacío que su madre había dejado. Su vida, que parecía perfecta, estaba ahora teñida de una tristeza inexplicable. La culpa por la promesa rota lo carcomía. Los meses siguientes fueron un desierto para Marcos. Su trabajo se volvió monótono, sus logros vacíos. La culpa por la promesa rota a su madre era un martillo constante en su conciencia. La imagen de ella, con su rosario, lo atormentaba en sueños. Un día, en medio de una presentación crucial, sufrió un ataque de pánico. El cristal de los rascacielos parecía aprisionarlo. Tuvo que salir, buscando aire, sintiendo que su vida se desmoronaba. Unos días después, al desempacar una caja de objetos antiguos que su madre le había dejado, Marcos encontró un pequeño álbum de fotos. En la última página, una foto de Elena joven, radiante, sonriendo frente al faro del pueblo, y junto a ella una nota manuscrita con su caligrafía. Hijo, sé que me sientes lejos, pero Dios siempre está en los detalles. Cuando el viento del faro te susurre mi nombre, es porque Él te está llamando. Y en la foto alrededor del cuello de Elena se veía el medallón de la Virgen que ahora estaba en su bolsillo. El recuerdo de su madre y su promesa lo golpeó con una fuerza demoledora.
Marcos, en un impulso incomprensible, decidió ir al pueblo, no por fe, sino por la desesperación de un hijo que necesitaba cerrar una herida. Llegó al pueblo en plena tormenta. El viento azotaba el mar, y el faro, solitario en la colina, parecía una vela parpadeante en la oscuridad. Marcos subió la colina, sintiendo el peso del viento y la culpa. El faro se alzaba imponente, su luz giratoria cortando la oscuridad. Al llegar a la base, sintió el impulso de lanzar el medallón al mar, cumplir la promesa y liberarse. Sacó el medallón. Era frío y pesado, pero en el momento en que estaba a punto de lanzarlo, una voz lo detuvo. «No lo hagas, hijo». Marcos se giró. Era el padre Antonio, el párroco, empapado por la lluvia, con una linterna en la mano. «Tu madre me dijo que vendrías», dijo el padre Antonio, con una sonrisa triste. «Ella sabía que lo ibas a olvidar, pero ella también sabía que el viento te traería de vuelta». «Padre, no entiendo. ¿Por qué estoy aquí? No creo en esto. Solo quiero librarme de la culpa». «No te estás librando de la culpa, Marcos. Te estás liberando de la ceguera. Tu madre no quería que lanzaras el medallón, quería que lo sintieras». El padre Antonio le extendió la mano. En ella tenía un pequeño paquete envuelto en tela. El clímax, el mensaje del cielo en la tormenta. Marcos tomó el paquete. Al desenvolverlo encontró un pequeño breviario antiguo, desgastado por el uso, con el nombre de su madre grabado. Y dentro del breviario había un mapa dibujado a mano. No era un mapa del pueblo, ni de un tesoro. Era un mapa del faro. Y en él una cruz marcada en la pared con una pequeña inscripción. «Aquí, mi hijo, es donde Dios nunca está lejos». El padre Antonio lo instó. «Tu madre te dejó un último mensaje, Marcos. Búscalo». Marcos, con una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza, se dirigió a la pared del faro, donde la luz intermitente del faro proyectaba sombras dramáticas. Buscó la cruz. Allí, grabada en la piedra, encontró una pequeña cavidad, casi imperceptible. Metió la mano y sacó un objeto. Era una carta. La carta, escrita con la letra temblorosa de su madre, decía: «Mi amado Marcos, si estás leyendo esto, es porque el viento de la desesperación te trajo a nuestro faro, y porque Dios, a través de tu culpa y mi insistencia, finalmente logró que lo buscaras. Hijo, no te pido que creas en milagros grandes. Te pido que creas en los milagros pequeños, los que Él te envía cada día para recordarte que nunca estás solo. Cuando me sentía sola, venía a este faro, y en la oscuridad de la noche, cada vez que la luz del faro cortaba la negrura, yo sabía que era Él, guiándome a casa. Tú crees que Dios está lejos porque no lo ves en tus grandes logros, pero Él está en la luz que disipa la oscuridad, en la voz que te llama en la tormenta, en la culpa que te mueve a buscar. No me pidas que te diga dónde está Dios. Solo mira la luz, hijo. Mira la luz del faro. Esa luz eres tú cuando te dejas guiar. Yo no te dejo herencia, hijo. Te dejo la certeza de que Dios nunca está lejos. Solo espera que lo mires donde siempre ha estado, en la luz que Él pone en tu camino y en el corazón de quienes te aman». Marcos leyó la carta bajo la luz giratoria del faro, mientras la tormenta amainaba. Las palabras de su madre no eran un sermón, eran un bálsamo para su alma herida. Se dio cuenta de que su madre, en su sabiduría sencilla, había preparado cada detalle para guiarlo. El faro no era solo un edificio, era la metáfora de su propia vida, donde la luz de Dios siempre había estado presente, aunque él se negaba a verla. Miró el medallón en su mano. Ya no era un símbolo de culpa, sino de promesa cumplida, de fe heredada. El padre Antonio lo observó en silencio. «Tu madre sabía que Dios nunca está lejos, Marcos», dijo el padre Antonio, «pero ella también sabía que a veces nosotros nos alejamos. Su último deseo no fue por el ritual, fue por el reencuentro». Marcos, en un acto de rendición total, se arrodilló frente al faro y por primera vez en años rezó de verdad. No un rezo forzado, sino un susurro del alma. «Madre Dios, perdóname, aquí estoy, ya no estoy lejos, estoy en casa». La resolución, el faro interior y la presencia constante. Marcos no regresó a la capital. Vendió su apartamento y se mudó al pueblo, no para abandonar su carrera, sino para redefinirla. Fundó una consultora de arquitectura dedicada a proyectos sostenibles para comunidades costeras, buscando construir no solo estructuras, sino también esperanza. El medallón de su madre lo llevó siempre al cuello, no como un amuleto, sino como un recordatorio constante de la presencia de Dios en los detalles. Cada atardecer, Marcos subía al faro, no para recordar una pérdida, sino para celebrar un encuentro. Miraba la luz que cortaba la oscuridad,
y en cada rayo veía el amor inquebrantable de su madre y la certeza de que Dios nunca jamás está lejos. Su vida se llenó de propósito, de paz. Se casó con una mujer del pueblo, con la que tuvo 2 hijos, a quienes les contaba la historia del faro, el medallón y la carta de su abuela, enseñándoles que la fe no es lo que vemos, sino lo que percibimos con el corazón cuando la luz de Dios rompe nuestra oscuridad. Su testimonio no fue de un milagro grandioso, sino de la sanación silenciosa que ocurre cuando, finalmente, dejamos de buscar a Dios en las alturas y lo encontramos en el murmullo del viento, en la luz del faro y en el amor que nunca muere. La historia de Marcos y Elena nos revela una verdad demoledora y esencial. Cuando sentimos que Dios está lejos, no es Él quien se ha movido. Somos nosotros, cegados por el éxito, por el dolor o por el miedo, los que hemos dejado de mirar la luz que Él nos envía cada día. ¿Cuál es el faro de tu vida que ha estado encendido todo este tiempo, mientras tú te negabas a ver su luz? ¿Estás listo para dejar de buscar a Dios en lo extraordinario y encontrarlo en los pequeños y preciosos detalles que Él te deja? No sigas esperando un gran signo. Abre tus ojos y mira la luz. Si esta historia ha tocado tu corazón y te da la fuerza para sentir la presencia constante de Dios, te pido, comparte este video con alguien que se sienta solo o abandonado y necesita esta esperanza. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es la luz que hoy por fin ves en tu camino y te dice que Dios nunca ha estado lejos. Que la luz del faro de la fe te guíe siempre a casa.